Por el trabajo que hacen. Luego hay voluntarios, pero no solo hay arquitectos. Por ejemplo, la técnica de la demarcación es bióloga. Tenemos una arquitecta pero muy especializada en formación en bioconstrucción. Sí que hay arquitectos de la universidad más cercanos a vosotros, que han salido hace 3 o 4 años. También tenemos arquitectas de fuera, tenemos arquitectos técnicos, tenemos ingenieros agrícolas y yo estoy muy contento que tenemos una educadora social que también hemos contratado desde la ONG y bueno, al final es un equipo interdisciplinar que toma decisiones de manera colectiva, es decir, que aquí yo no soy el jefe, por mucho que a veces lo parezco, pero lo que tenemos es un sistema de toma de decisiones colectivo con una reunión mensual en el que vamos modificando progresivamente cuál es el organigrama de la toma de decisiones. Entonces, esto que veis aquí es nuestro esquema que llamamos, esto es el esquema de la reunión de gobernanza. No voy a entrar en detalle, pero todo el equipo se junta una vez al mes para decidir cómo tomamos decisiones, porque hay muchas decisiones que tomar. Es un proyecto que os contaré muy complejo, donde hay mucho de arquitectura, hay mucho de urbanismo, pero también hay mucho de social. Entonces, hay muchas veces tomar decisiones es algo complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a esto, cada palabra que veis es un rol, vamos asumiendo roles de manera colectiva y nos vamos turnando porque muchas veces pues, desgasta mucho, ¿no? Este tipo de trabajo. Entonces, bueno, todo esto para decir que lo que os voy a contar hoy no lo he hecho yo, o no lo he hecho yo totalmente. Pero lo que sí que creo que he hecho yo es defender una postura que es legitimar el rol del tercer sector. Muchas veces cuando pongo esta diapositiva la gente piensa en el sector terciario. No tiene nada que ver. El tercer sector es el sector que no es ni sector público ni sector privado. Y es lo que llamamos las ONGs, las fundaciones, asociaciones. Mucha gente piensa que es un sector voluntario, no es un sector voluntario, es un sector en el que puede haber voluntariado. Lo que defendemos y lo que yo defiendo desde hace muchos años es que haya un tercer sector profesional y muy activo, no solo para centrar la actividad y dar poder a una comunidad concreta, sino también para consolidar nuevos encargos. A día de hoy no hay un encargo de reabsorción del chabolismo, no hay un encargo, digo, de poder público. El poder público no saca a licitación la regeneración urbana, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, no hay ley de regeneración urbana. Nosotros, a raíz del trabajo que estamos haciendo, estamos colaborando con la comunidad autónoma para sacar una ley. O sea que al final tenemos una postura muy extraña, ¿no? Porque está entre la prestación de servicios, el trabajo comunitario, a veces casi somos como asesores. Entonces, para mí ese es el sitio que tiene que ocupar el tercer sector. Las ONGs, las fundaciones, las asociaciones. ONGs no significa nada, es organización no gubernamental. Pueden ser asociaciones o fundaciones. Nosotros somos una asociación y nosotros. Arquitectura Sin Fronteras es una asociación y CATOX también. Entonces son dos asociaciones, no somos fundaciones, pero bueno, es algo similar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros aquí, en Alicante, lo que voy a contar hoy es, yo creo que el grueso de lo que hacemos, que es afrontar el problema de la vulnerabilidad urbana, que no es un problema estrictamente espacial, es un problema, como veis aquí definido por la ONU, es un problema multidimensional, es decir, que es un caos porque alía problemas espaciales, problemas sociales y problemas económicos. Entonces, bueno, pues es algo medible, es algo que ya se sabe que existe, hay un Observatorio Nacional de la Vulnerabilidad Urbana y todo el mundo está muy preocupado porque crece la vulnerabilidad urbana. O sea, cada vez tenemos más, los barrios, las zonas en las ciudades que sufren de la vulnerabilidad urbana cada vez son más grandes, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que es una de las más punteras en esto. La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma con más vulnerabilidad urbana en la península ibérica. Luego está Canarias, que es la ganadora, y Ceuta y Melilla tampoco va mal. Pero en la península ibérica la Comunidad Valenciana sufre de este fenómeno, porque no es algo muy fácil de entender por qué está pasando, pero sí que se mide, entonces sí que sabemos, tanto desde el Observatorio Nacional como desde el Observatorio Autonómico, sabemos que es un tema que más o menos ataca en Alicante, por ejemplo, pues a un tercio de la población. Alicante, dentro de la Comunidad Valenciana, es la ciudad con más vulnerabilidad urbana. Entonces, bueno, a mí me gusta poner este gráfico porque
me da pie a hablar de lo que más me mola a mí, que es el tema comunitario, ¿vale? Como veis aquí, esta es la tasa AROPE, que es la tasa de personas con riesgo, con situación de riesgo de pobreza y exclusión social, que es bastante grande. En Alicante estamos en un tercio de la población está en situación o riesgo de exclusión social, ¿no? De pobreza y exclusión social. Claro, cuando lo confrontamos con el porcentaje de personas que viven en zonas, ¿no? Barrios o zonas en situación de vulnerabilidad, vemos que con una matemática muy básica y que tampoco esto no es estadística, pero hay más gente viviendo en barrios en situación de vulnerabilidad que gente en situación de pobreza o exclusión social. Con lo cual, partiendo además de la base de que no todo el mundo que está en pobreza y exclusión social vive en barrios en situación de vulnerabilidad, hay mucha gente que está bien, que no está en situación de pobreza y exclusión social, que convive día a día con gente que está mal. ¿Vale? Entonces, abordar este problema desde una perspectiva comunitaria es muy interesante porque hay gente que puede colaborar con sus vecinos para generar un bienestar colectivo y un bienestar de una persona en situación vulnerable, ¿no? Vulnerabilidad, lo voy a decir muchísimo, o sea, no os asustéis, lo digo todo el rato. Es una palabra un poco complicada, pero ¿qué queremos decir? Vulnerable, cuando hablamos de barrios, el término oficial es barrio vulnerable, y yo digo barrio vulnerado, no es porque me guste más, sí me gusta un poco más, pero es sobre todo porque hay una diferencia entre la idea de vulnerable, todos somos vulnerables potencialmente, ¿no? Todos los barrios son vulnerables potencialmente, pero vulnerado, cuando decimos vulnerado, quiere decir que asumimos que hace falta acciones afirmativas, es decir, hace falta hacer algo para compensar esa vulnerabilidad. Y esta idea nos moviliza, o sea, es una idea movilizadora porque si asumimos que tenemos que hacer algo, pues ahora solo hay que descubrir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, esta es la definición que tiene el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana de España. Es un gráfico, bueno, que Hernández Aja, que es un urbanista muy reconocido en España, se alió con sociólogos, más o menos por el 2010 o así, y en 2015 consiguieron montar el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, que sigue actualmente y que con el Censo de Población y Vivienda va midiendo cada 10 años cómo evoluciona este fenómeno. Urbano no quiere decir espacial, urbano quiere decir la fusión entre lo residencial y lo social, y en lo social entra lo económico también. Y lo que pasa dentro de todo este fenómeno es un proceso de exclusión urbana. La exclusión urbana puede entenderse como segregación espacial, pero también como desfavorecido, es decir, el barrio se va degradando, y así lo definen. Pues es un bucle, ¿no? Es el típico bucle en el que se deteriora el barrio, se van rompiendo las redes sociales, la gente que puede se va, y llega gente en situación más frágil. Pues poco a poco las redes sociales se van rompiendo y, hablando mal, el barrio se va yendo al carajo, ¿no? Un poco como que todo el mundo siente que el barrio se está yendo a la mierda. Y cuando te lo cuentan, que en la definición de la ONU sale, la gente lo que te cuenta es que hay un sentimiento de estar atrapados, de no poder salir, un sentimiento de que no pueden mejorar su situación y de que su situación puede empeorar en cualquier momento, lo cual es muy malo, ¿no? para el sentimiento colectivo. Y todo esto, y esto lo he aprendido de la salud pública, todo esto son determinantes sociales. ¿Qué son? Pues bueno, es todo lo que nos afecta en nuestro día a día para poder o no poder generar salud. Yo pensaba que la salud era la no enfermedad, ¿vale? Pues resulta que no. Yo nací en 1990. Pues, creo que no viene ahora, pero luego saldrá. Os lo cuento ya, y si luego pasó. En 1986, 200 delegados de 38 países se reunieron en Canadá y decidieron que la salud no era la falta de enfermedad, que la salud era la capacidad de optimizar tus recursos y de generar riqueza desde el punto de vista humano. Es decir, que decidieron que la salud era un término positivo y no un término negativo. Eso sí, hay prerequisitos para la salud. Y aquí ato con la Fundación Abbé-Pierre. Yo he estado mis inicios como profesional, los he pasado en Francia. Estuve 8 años en Francia, y en Francia hay una fundación que es la Fundación Abbé-Pierre que defiende mucho
derecho a una vivienda digna como principio básico. Entonces, bueno, la vivienda es un prerequisito para la salud. Sin vivienda no puede haber salud. Esta campaña, que es muy hardcore, es una campaña en la que fueron cogiendo, yo creo que las imágenes no son reales, pero fueron cogiendo personas que habían muerto en la calle, ¿no? Y poniendo año de nacimiento, año de muerte, y al final el eslogan era vivir en la calle mata, ¿no? Es tan evidente que la vivienda es importante para la salud que no nos paramos a pensarlo, pero como arquitectos y arquitectas estamos viviendo en un contexto en el que hay muy mala vivienda y mucha mala vivienda. Y al final, vincularnos o no con esta batalla es una cuestión profesional y personal, ¿no? Pero tomar conciencia y decir, ostras, es que en Alicante el 30% de las personas viven en barrios en los que prolifera la mala vivienda. Europa recomienda 20% de vivienda pública de alquiler y Alicante tiene un 0,9%. O sea, estamos en un contexto un poco apocalíptico en temas de vivienda y lo único que aparece como solución es la promoción privada, ¿no? Y no está funcionando. Yo aquí hoy no os voy a contar cuál es la solución, pero sí que como que generar interrogantes me parece que es algo muy bueno, sobre todo para la gente que sale ahora de la carrera. Y en temas de cómo la vivienda afecta, ¿no? Pues ya, yo me di cuenta de, claro, ya está todo publicado, ya se sabe, o sea, esto es un tema que se hizo en Francia, que es analizar cómo la mala vivienda afectaba, ya no chabolas, la mala vivienda, o sea, vivienda, pero que esté en malas condiciones, cómo afecta a la salud, pues no os lo voy a leer todo, pero desde tuberías de plomo que sigue habiendo, en el barrio del Cementerio, que es donde voy a entrar ahora en detalle, hay muchísima cometida en plomo, pues genera saturnismo, es malísimo para la salud. Es ilegal, pero bueno, sigue habiendo. El tema de la humedad, me puse a buscar el otro día por curiosidad, pero bueno, en los barrios en los que yo trabajo, por los chabolistas, siempre hay problemas respiratorios. Es algo, sobre todo en los niños. Todo el mundo tiene bronquitis, están constantemente yendo al hospital. Una persona que tiene asma crónica cuesta a la Seguridad Social entre 1.500 y 1.700 euros al mes. Claro, tenemos viviendas que están generando patología crónica, que está costándonos dinero como sociedad, pero no lo abordamos desde la fuente, ¿no? Asumimos que, evidentemente, hay que tratar a la gente que tiene un problema médico, pero si vas a la fuente, pues te ahorras la enfermedad. Bueno, sí que es un poco perogrullada, pero el tema de la precariedad energética, que bueno, ahora se oye mucho con todos los Next Generation, pero también es súper importante para temas de salud, y la sobreocupación. Esto es un tema del que casi nadie habla porque es que mejor no hablar. O sea, nosotros estamos haciendo rehabilitación de viviendas para familias y después de todos los esfuerzos no conseguimos frenar la sobreocupación. Porque claro, la familia tiene una vivienda y tiene 7 hijos. O sea, pues no hay viviendas adaptadas en muchas ocasiones para las familias que hay y de hecho, ya no aquí que no hay vivienda social, pero en Francia muchas veces las familias de más de 5 hijos no consiguen entrar en la vivienda social por mucho que lo necesiten, porque no hay vivienda social para ese tipo de familias, ¿no? Entonces, bueno, como idea básica, más vale prevenir que curar. Cualquier acción para mejorar el hábitat genera ahorros en los costos de salud o educación. Esto es ciencia, quiero decir que no es una opinión, ¿eh? Hay artículos científicos que lo corroboran. Lo que ya he contado, que es que vivir en hogares húmedos, sobreocupados, ruidosos, aumenta el riesgo de mala salud autopercibida, y la salud autopercibida está demostrado que tiene un vínculo con la esperanza de vida, es decir, que la gente que piensa que tiene mala salud se muere antes. Esto también es ciencia. Y luego el tema del hacinamiento, que me parece brutal, que es que gente que vive en situación de hacinamiento, y hay mucha, tiene muchísimo más riesgo de retrasarse en sus estudios, ¿no? Todo esto, perdón por repetirme, pero todo esto está demostrado científicamente, no es una opinión. O sea, es salud pública, hay evidencia científica, hay estudios de sobra. Y además en España hay entidades que ya están trabajando con el tema. O sea, Provivienda tiene 3 informes de expertos en los que el primero aborda la salud pública más desde la perspectiva física, en el segundo la salud mental y en el tercero lo que llaman la salud social. Y cómo la vivienda afecta a esas 3 patas, que es un poco el esquema de Dahlgren que he puesto antes, que es el de los determinantes sociales de la salud, ¿no?
todo esto para venderos el por qué la vivienda es súper importante. Pues está demostrado que la vivienda es súper importante. Y esto es lo que os contaba, el tema de la carta de Ottawa. Lo voy a leer. La salud se percibe, pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata, por tanto, de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las actitudes físicas. Y el prerequisito, entre otros, está la paz, está la educación, está la vivienda. Sin vivienda no es nada. Bien. ¿Qué hacer? Nosotros aquí es donde nos pasamos un poco, ¿no? En la formulación del proyecto Aserto, cuando estábamos viendo cómo trabajar, porque llegábamos con un enfoque servicio. Es decir, oye, somos arquitectos, queremos ser arquitectos sociales, podemos renovar casas. Claro, cuando tú llegas con un enfoque de déficit, tus servicios siempre son necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bien el enfoque de déficit, de mirar las necesidades, diagnosticar, pero que hace falta algo más. Para poder cambiar una realidad hace falta un enfoque comunitario. Es decir, hace falta que desde el enfoque profesional no solo se asista, sino que también se promueva que la gente vaya descubriendo, conectando y movilizando sus recursos. Y esta es la idea del ABCD, que es nuestra metodología de trabajo copiada, adoptada de un instituto estadounidense que está también aquí en Europa, que es el Asset Based Community Development, y que trabajan, el fundador de Product Development, que es el referente europeo, trabajan en esta idea de tener un enfoque de fortalezas. Y sobre todo dejar de buscar líderes y buscar a personas conectoras. No sé si os suena Ivan Illich, es un filósofo muy conocido porque cuestionó mucho la sanidad, cuestionó mucho la educación. Pues un íntimo amigo suyo que participó en todo este proceso, que es John McKnight, es el mentor de Cormac Russell, es el mentor también de Barack Obama y es la persona que más ha teorizado sobre este tema a través de la evidencia científica, de ir a conocer barrios y ver qué funciona. Entonces, bueno, pues el desarrollo comunitario basado en activos, por resumir muy rápido, es esta idea: apoyar a las comunidades para que descubran, conecten y movilicen sus puntos fuertes para hacer frentes desde dentro a sus propias necesidades. ¿Qué son los activos, o recursos, o patrimonio? Pues puede ser muchas cosas, ¿no? Pero ellos lo que hacen es tipificarlo en contribuciones de los residentes, competencias, talentos, lo que la gente sabe hacer y le gusta hacer, asociaciones, instituciones locales, lugares, maneras de intercambio no solo monetarios, ¿no? Cómo la gente intercambia cosas, favores, historias, cómo la gente se cuenta su propio relato, muy importante. ¿Y para qué una comunidad fuerte? Pues se ha demostrado que una comunidad fuerte sirve para todo esto, que al final, para no hacerme algo, todos son determinantes sociales de la salud. Salud entendida como bienestar, ¿no? Bueno, entonces, aún así, cuando tú llegas con el enfoque servicio, ¿nosotros qué hacemos? Pues empieza a trabajar, exploración, codiseño, que la gente participe dentro del diseño de lo que vas a acabar construyendo o prefigurando, que la gente participe en el proceso de construcción y luego evaluar. Y empezar poquito a poquito para ir poco a poco creciendo, ¿no? En el cementerio llevamos trabajando desde 2017, más o menos. En poblados chabonistas ahí en Francia, pues hay poblados que acompañan desde hace unos 10 años. Y al final, la idea es ir consolidando poco a poco un recorrido en el que la gente se haga su proyecto, ¿no? No es un proyecto tuyo desde fuera, sino que es un proyecto vital y colectivo de la gente que vive ahí. Y aquí un poco de teoría. Cuando hablamos de participación, no sé si aquí en la escuela se ve mucho el tema de la arquitectura participativa, pero bueno, está como muy, desde luego en las ONGs, en el tercer sector está muy en boga. A mí me gusta mucho la idea de la participación de Sherry Arnstein, que es una filósofa de los años 70, no es nada moderno, pero bueno, que muchas veces se habla de participación y no es participación. Entonces ella hizo una escala de participación ciudadana y dice que lo que ella dice es: no hace falta posicionarse en el control ciudadano, lo que hace falta es ser sincero, ¿no? Tú puedes estar haciendo, esta parte no es muy recomendable, la manipulación y tal, pero la parte de medio tú puedes estar informando a la gente, pero no lo vendas como control, porque la gente no controla nada, ¿no? Entonces, cuando hacemos participación, está muy bien marcar los límites de la participación. Yo ahora, cuando entre en ejemplos concretos de lo que hacemos,
pues hay momentos en los que la gente estamos muy limitados, la gente no puede participar pensando que se puede hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa manera de manejar la participación es importante y esta idea también a mí me parece súper importante, que es Joel Sasser, también es una filósofa más actual, pero que habla de participar también mucho, tiene un libro que a mí me parece brutal, y habla de la participación democrática. Dice que si queremos una democracia real, hace falta que el conjunto de la población participe de manera democrática, es decir, que aporte, que reciba y que forme parte, que se sienta parte de ese grupo que está llevando a cabo algo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la teoría un poco para contaros cómo nosotros estamos intentando dar respuesta a la vulnerabilidad urbana. Este es el esquema de la exclusión urbana. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es analizar, ¿no? Analizar no solo los espacios, bueno, pues cuando la gente se va, deja espacios, pues se pueden mapear. También analizamos quién hay y quién se va. Intentamos entablar relaciones con esa gente. Mapeamos las relaciones, aunque sean malas, hay veces que son conflictos, pero también hay veces que hay relaciones buenas, entonces entender cómo la gente dentro de los barrios se relaciona. Y luego mapeamos lo que hay, no solo lo que falta, ¿no? Esta idea de ver los recursos y no solo las necesidades. Intentamos proponer un proceso contrario, que aquí, pues, en fin, es un intento, pero la idea es pasar de ese análisis y de ese conectar a través del diseño, que es talleres participativos, etcétera, a un ejecutar a través de lo colectivo, formaciones, construcción colaborativa participativa, asumir el conflicto, porque cuando estamos trabajando en estos contextos hay mucho conflicto, a través de asambleas vecinales, y por último, aliarnos con instituciones para que esto se convierta en un proyecto a largo plazo. Y en ese punto de que compartes con el colectivo, ¿cómo seleccionas como el perfil o cómo haces porque la comunidad es muy grande, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, o sea, no sé cómo en el programa, cómo ustedes seleccionan qué personas pueden estar involucradas en esa colaboración? Muy buena pregunta. Pues al final es la ley de la atracción. Siempre empezamos por la gente motivada. Ahora explicaré un poco la metodología de trabajo y al final es un poco quien venga, empezar por quien venga, ¿no? No intentando llegar a todo el mundo al principio, porque eso es imposible. Pero es muy buena pregunta porque es verdad que cuando empiezas a trabajar a veces es muy frustrante y dices, bueno, ¿y cómo, con quién trabajo, con quién no trabajo? Entonces al final gente motivada y gente que se crea el relato que propones o que esté dispuesto más o menos a colaborar con el relato que propones. Nosotros proponemos un relato que es transformación comunitaria, es decir, transformación, mejora, pero comunitaria. O sea, si no quieres hacerlo en colectivo, pues nosotros no tienes mucho que hacer. Entonces ahí es verdad que hay mucha gente que dice, esta gente, estos hippies, ¿no? O sea, un poco como que es muy crítica y poco a poco, pues ahora entraré en detalle en eso, pero es muy buena pregunta porque ese es el gran tema, es por dónde empiezas y hasta dónde llegas, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a pasar muy rápido, pero este es un flujograma de todas las actividades que hacemos, que no voy a cortar, pero en ese sentido nosotros lo que hacemos es combinar el enfoque servicio, es decir, yo, arquitecto, o mi compañera Inés, de educador social, o quien sea, va a prestar un servicio al barrio, un servicio que es necesario, que es un derecho, pero en el momento de prestar el servicio vamos a tener siempre un enfoque comunitario. Un poco, la idea es la flecha, o sea, la parte descendente que veis es la idea del servicio, pasamos de la exploración a la ejecución de obra y en cada acción el enfoque servicio es cómo puedo descubrir, conectar y movilizar recursos que ya hay a través de la identificación de aprendices, a través de la asamblea de vivienda. O sea, ver en cada parte del proceso cómo podemos hacer que sea una actividad inclusiva y que participe de esta idea comunitaria. Empiezo por el abstracto, luego iré a ejemplos concretos, pero creo que a mí me parece muy importante porque si no me pierdo en lo concreto. Y al final el proyecto va mutando. Nosotros desde 2017 el proyecto que tenemos en marcha ha ido cambiando y para que mute vamos más o menos con una iteración anual con la teoría del cambio, que es una metodología que a mí me gusta mucho y que, bueno, la idea es partes de las necesidades, propones actividades
que generan un producto o un servicio, que luego generan resultados y lo evalúas todo. Evalúas constantemente las necesidades, tus actividades, los productos, servicios y los resultados, evalúas el impacto y poco a poco tu proyecto se va reformulando. Entonces, bueno, pues tampoco os voy a aburrir, pero hay muchas solicitudes de subvenciones, pero sí es muy importante que esas solicitudes de subvenciones generen discurso. Hay una construcción política muy fuerte porque estamos creando discurso a través de los aprendizajes anuales, que siempre es anual. Y ahora, para entrar en detalle, trabajamos en 3 barrios en Alicante, ¿vale? Con este programa. Solo voy a hablaros del programa Asertos, porque el tema del chabolismo y tal me daría para otro día, pero yo creo que como es lo que hacemos en Alicante, me parecía como lo más interesante que contar. Y hoy voy a hablar solo del barrio del Cementerio porque el 70% de los fondos que recibimos son para el barrio del Cementerio. Entonces, aunque también tenemos una acción en Colonia Requena y Carolinas Bajas, por ahora es muy reducida y al final, bueno, pues lo que os cuenta el cementerio se puede aplicar un poco con sus diferencias a los otros 2 barrios. Esto es Alicante, no sé si os suena. El barrio del Cementerio de Alicante está aquí, este es Carolinas Bajas y este es Colonia Requena. Y se llama barrio del Cementerio porque está pegado a la Mancha Azul, que es el cementerio municipal. Pero bueno, es un barrio muy disperso. Nosotros lo que hacemos cuando analizamos es esta metodología de buscar, sentir, empatizar, que es intentar entender un poco el contexto desde nuestras disciplinas, luego presenciar la vida en el barrio y también pues dibujar, analizar, y luego mucha entrevista, mucho taller participativo, mucha interacción para poder empatizar con la gente. Y el barrio del Cementerio es un barrio, típico barrio periférico aislado. O sea, este es centros de educación infantil, centros de educación primaria, zonas verdes de Alicante y la única línea de autobús que llega al barrio, que a partir de las 6 de la tarde ya no se para aquí, ya no cruza. Porque a las 6 de la tarde cierra el cementerio municipal, entonces pues dejan de pasar autobuses. Entonces la gente que vive aquí tiene que andar 1 kilómetro para conseguir un autobús, más o menos. Y está bien dicho de aquí, o sea que no es que esté súper lejos del barrio, es un barrio, la Universidad de Alicante, no sé dónde está, pero pues por aquí, ¿no? Más o menos. Que no es un barrio que esté súper lejos de esta zona. Pero sí que el aspecto es como, pues eso, muy hecho polvo. Es un barrio muy rodeado de bancales abandonados, entonces hay mucho descampado, mucha basura, mucho vertedero ilegal, de gente que, pues sobre todo pequeños constructores, que en vez de pagar a la ferrería van y tiran ahí el escombro. Bueno, pues de todo lo que os podéis imaginar. Las calles sin asfaltar, todavía, bueno, por ahora, sin aceras. Y luego la vivienda muy degradada, o sea, vivienda muy degradada, tanto por fuera como por dentro. O sea, son viviendas autoconstruidas más o menos de los años 40, que poco a poco han ido pasando, se han ido vendiendo, y la gente que vive ahora dentro no sabe mantenerlas. Son viviendas que están hechas pues, con falsos techos de cañizo, instalaciones eléctricas muy precarias. Entonces ahora mismo para mí es el equivalente a una chabola. Lo que yo veo en las chabolas, pues en duro, pero muy parecido a una chabola. Y en el barrio del Cementerio, para que os hagáis una idea, hay unas 170, 180 viviendas y más o menos 80 están en situación de emergencia habitacional, es decir, que hay peligro para la familia. Y entonces lo que hacemos es pues, analizar un poco el barrio a través de nuestras herramientas de arquitectos y arquitectas, pero también, esto es porque es un PDF y le cuesta, yo creo, también utilizamos herramientas más ligadas a las disciplinas sociales. A ver. No quiere. Bueno, esto que no veis es un sociograma. Lo que hacemos es intentar analizar cómo funciona la comunidad a través de cómo están compuestas sus familias, ¿no? Entonces vemos la composición familiar, vemos las relaciones entre familias y poco a poco intentamos entender cómo funciona el barrio desde el punto de vista social. Es una pena porque estas 3 imágenes ¿Y en comparación con otros estudios hay como de características que comparten? Yo la verdad es que he trabajado
bien en 5 poblados chabolistas, como mucho tiempo, y en barrios, ahora llevo ya 3 barrios, ¿no? Aquí en Alicante. Y al final, para mí la gran comparativa que yo saco es que dentro de un proceso de exclusión urbana hay una red familiar muy fuerte. Entonces aparecen lo que se suele entender como clanes. O sea, aunque aparezcan 10 familias, hay muchísima relación familiar. Muchas veces es gente que tiene relación familiar pero tampoco se lleva bien, ¿no? Entonces, pero sí que existe mucho ese efecto clan, porque al final, pues cuando no tienes dónde ir, pues te pones en una chabola, te das una chabola al lado, o se queda una vivienda vacía y te mudas al lado. Entonces sí, son entornos muy familiares, desde el punto de vista social. Y luego desde el punto de vista material, pues precariedad, ¿no? No hay... Me parece curioso porque, bueno, yo soy de Venezuela y, bueno, el tema de la chabola es como la normalidad. Y me impactó esta imagen porque yo tenía el concepto de que eso no existía. O sea, no me imaginé que había comunidades tan ya vulneradas, ¿no? Como... Es ver... Ese cambio, o sea, lo que tú piensas cuando vienes de Latinoamérica a España, pues que eso no existe aquí. Y pues sí, Sí, a ver, con sus particularidades, ¿eh? Yo he tenido la suerte de estar en México, por ejemplo, este verano, y las particularidades sobre todo son el estado de bienestar. O sea, aquí tenemos un estado de bienestar fuerte en comparación con otros países, entonces casi todo el mundo tiene ingresos. Pero como no abordamos el tema de la vivienda, tú puedes tener ingresos, pero vivir en una chabola. Y en este barrio tenemos a familias con hijos viviendo en chabola, teniendo ingresos. Lo cual es increíblemente absurdo, porque en Reino Unido, que es el mismo contexto, no hay chabolas porque hay asociaciones de vivienda y tú sabes que con ayudas sociales como mínimo pagas el alquiler y hay vivienda. Entonces no existe el fenómeno del chabolismo. Existe el fenómeno del sinhogarismo, pero no del chabolismo, ¿no? Bueno, no hemos conseguido ver el sociograma, os lo enviaré. A día de hoy cobro desde la ONG francesa y la ONG francesa factura a la ONG española. Claro, es una intermediaria, entiendo, que se dedica al cáncer. Claro, la ONG española es Arquitectura Sin Fronteras, que trabaja cooperación internacional, trabaja acción local, y en acción local, pues este es como el primer proyecto así fuerte que hemos sacado. Y yo es verdad que como ya pertenecía a la ONG francesa, pues me quedé entre medias y la ONG francesa hemos montado una delegación en Alicante para poder funcionar. Pero vamos, a efectos prácticos es como si lo estuviera haciendo Arquitectura Sin Fronteras. Entender lo que aporta la gente y luego lo que hacemos es llevar toda la parte más de, bueno, pues lo que sabemos hacer, ¿no? Documentación y para revolucionar el barrio. Entonces lo que hacemos es con esta base de sociograma y con los recursos que tiene el barrio proponemos cadenas de favores. Tenemos un banco de recursos, entonces es, pues Manolo le arregla el calentador a Gringo participa en la plantación colectiva del parque y intentamos encadenar esas cadenas de favores para que los recursos que existen, con ayuda de recursos exteriores, fomenten ese desarrollo comunitario basado en recursos, ¿no? Y es increíble, pero tenemos 70 personas inscritas en el banco de recursos, más o menos. Ahora explicaré cómo se inscribe en el banco de recursos. El banco de recursos es un censo que tenemos de personas del barrio que han hecho una entrevista y nos han contado lo que les gusta, lo que saben, ¿no? Es como una entrevista semi-estructurada y ahí sacamos toda la chicha que podemos a la gente. Y lo que más sale, tenemos 1.700 recursos de esas 70 personas, más o menos, ¿eh? Y lo que más sale, esto solo es en temas de competencias, cuando preguntas a la gente lo que le gusta, lo que sabe hacer y tal, lo que más sale es ayudar, cuidar a los niños y luego con la construcción sale mogollón, ¿no? Entonces dices, ostras, en un entorno que está completamente degradado, que se está degradando cada vez más, que la gente te dice, no sé qué hacer, la gente sabe construir, la gente quiere ayudar, qué paradoja, ¿no? Pues es una paradoja, pero es una realidad, la gente no se ve capaz de afrontar esa relación colectiva, pero cuando te pones a conectar esos recursos, hacen falta muchos menos recursos de fuera de los que pensamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué metodología utilizamos? Lo que hacemos es permanencias en el barrio, ¿no? Ahora vamos a hablar primero de vivienda y luego de espacios comunes, pero permanencias en el barrio en los que, aquí se ve el cartel,
nosotros hacemos como una llamada a la gente, vamos a estar todos los miércoles de 12 a 2 en el barrio, si quieres arreglar tu calle o tu casa, ven. Y cuando la gente viene con una llamada que enfoque servicio, a contarte sus miserias, tú lo que haces es cambiar un poco. Aquí están mis compañeras Gwenan e Inés. Inés es educadora social, Gwenan es arquitecta, y lo que hacen es intentar recoger esas demandas, pero también cambiar la conversación para poder hablar de lo que la gente sabe hacer. Y de aquí salen todo lo que os he contado de los recursos y las 70 personas. Entonces, bueno, todo viene un poco de esta idea de que la gente sepa que todos los miércoles de 12 a 2 vamos a estar ahí. Y es pues, durante años, ¿no? Entonces, es una cosa que va poco a poco al ritmo de la confianza, pero avanzando. A partir de ahí lo que hacemos es, vemos inquietudes colectivas y convocamos asambleas. Entonces, tenemos asambleas de calle, asambleas de espacios, asambleas de todo lo que podemos, porque al final la asamblea es un lugar magnífico, yo la defiendo a tope, aunque muchas veces puede parecer muy cansina la asamblea, pero la asamblea es un espacio en el que, si la moderas bien, la gente intercambia un montón de cosas, ¿no? Y de ahí salen muchas cosas. En las asambleas de vivienda, por ejemplo, lo que salió fue lo que en el barrio llama la regla del autobús, que es, teníamos toda una polémica de, oye, si viene dinero, ¿por quién empezamos, no? Si tantas casas, ¿por quién empezamos? Si vamos a hacer 3 casas al año. Bueno, pues le dijeron, pues la regla del autobús, ¿no? Todo el mundo estaba de acuerdo que había que priorizar familias con menores, personas mayores, gente con discapacidad, y que eso era lógico, ¿no? Entonces, con eso hicimos un baremo de puntos y sacamos una lista de vivienda por prioridad, y el que está abajo en la lista, pues sabe por qué está abajo, y ha sido como una decisión colectiva. Entonces, bueno, pues un ejemplo de cosas que sacamos en las asambleas, y luego ya entramos un poco en lo duro, que es la parte más apasionante para los arquitectos y las arquitectas, que son los informes de evaluación del edificio de vivienda. Es algo estupendo que hay que hacer para conseguir cualquier fondo europeo. Es algo obligatorio en cualquier edificio de más de 50 años. Pero además, si quieres conseguir fondos europeos para la rehabilitación, también es obligatorio. Un inciso. Nosotros aquí hacemos informe de evaluación del edificio de viviendas que están en ruinas, prácticamente. Somos sutiles porque el técnico que lo firma se compromete legalmente a lo que le pueda pasar a la familia que vive dentro. O sea, si tú dices que una vivienda está bien y luego está fatal, tienes una responsabilidad legal. En el momento en el que hacemos eso, la Comunidad Valenciana lo recibe, empieza a instruir nuestros presupuestos, tal, para ver si nos da fondos o no, pero le dice el Ayuntamiento de Alicante, oye, tienes una vivienda que está hecha polvo. Y el Ayuntamiento de Alicante le dice al inquilino, oye, tienes que reparar tu vivienda. Y si no, en un plazo de 6 meses te multo. Y esto es así. O sea, a día de hoy estamos en una especie de rueda de hámster en la que, después de todo esto que os he contado muy bonito, mandamos el informe a la Comunidad Valenciana y nos vuelve un boomerang a la cara, que es que la familia nos dice, pero cabrón, me están diciendo que van a multar por tu culpa. Bueno, pues es así, está siendo apasionante, os lo recomiendo, cuando queréis venir. Pues a partir de ahí lo que hacemos es, una vez que eso está en marcha, pasamos a lo que llamamos diseño manual, que es una metodología de diseño un poco de cerca con la familia, ¿no? Para entender lo que necesita la familia, qué tipo de vivienda va a estar adaptada a la situación concreta. A veces las familias no son estables, ¿no? Entonces va cambiando, pues de todo, ¿eh? Trabajar en temas de distribución, pero también en temas de mobiliario. Intentamos abordar un poco todo para que la vivienda sea una vivienda digna y adaptada. Y pasamos desde temas como muy gráficos también a temas narrativos, ¿no? Entonces son planos en los que hay mucho texto, y de ahí intentamos sacar planos que luego la familia tiene que validar, ¿no? Entonces la metodología en vivienda es esa. Hablamos mucho, sobre todo con las mujeres, que son las que más entienden la parte colectiva de la vivienda, y a partir de ahí sacamos proyectos de vivienda que son los que luego van a ir a todo el rollo de los net generation, rehabilitación, etc. Y lo que intentamos también es meter siempre esta interacción también en obra, ¿no? Obras formativas, lo que se llama escuela-taller. Entonces intentamos que la obra sea una oportunidad para gente mayor de transmitir conocimiento, gente mayor que sabe albañilería, fontanería, lo que sea, ¿no? Oficios, un poco la idea del maestro aprendiz, pero dentro del barrio. Ya os digo que no es fácil esto, o sea, esta imagen está muy bien, pero es mucho más caro hacer una obra en formación que hacer una obra normal, con lo cual, cuando tienes precariedad
de presupuesto, o sea, cuando hay escasez, es mucho más barato contratar una empresa y perder la dimensión participativa, formativa, que asumirla. Nosotros tiramos por la calle en medio, hay partidas de la obra que sí conseguimos hacer en formación y hay partidas que no. Y un poco el resultado, al final, son viviendas dignas, pero bueno, también para nosotros la dignidad también es estética, ¿no? Entonces intentamos meterle un componente estético para que la vivienda sea, aunque sea una vivienda modesta y adaptada, pero que sea una vivienda en la que a mí me gustaría vivir, ¿no? En la que me gustaría vivir. Y a día de hoy sí que es verdad que estamos teniendo mucho éxito desde el punto de vista estético. A la gente le está gustando mucho la vivienda acabada y bueno, pues también genera mucha más inercia, ¿no? en la parte comunitaria. Y hablando de la parte comunitaria, luego está pues toda la movida de cómo hacer comunidad si solo trabajas en vivienda. Pues no trabajamos solo en vivienda, ¿no? También abordamos el espacio público y los espacios comunes. En cuanto a los comunes, teoría. Yo, a cualquiera que le inquiete el tema de lo común y lo compartido, yo os recomiendo que leáis a Elinor Ostrom, que es premio Nobel, o sea que tonta no es. Y tiene, bueno, es una crack, es una tía que básicamente, por resumir mucho, ¿no? Lo que dice es que para generar una sociedad hacen falta bienes comunes. Entonces, para que haya bienes comunes, lo que dice hace falta trabajar mucho en la gobernanza de los bienes comunes. Y su libro más conocido es Governing the Commons, ¿no? Entonces, bueno, ella el libro lo escribe un poco en respuesta a un referente neoliberal que es Garrett Hardin, que llegó un momento, hizo un artículo que luego se repitió un poco, pero en el que decía que los comunes eran imposibles porque siempre iba a abusar alguien y en el momento en que uno abusa, el común desaparece, ¿no? Se despedaza. Pues ella lo que dice es que sí, siempre y cuando solo cuentes con la estatización, ¿no? Con la propiedad estatal y con la privatización. Pero es que eso es insuficiente, es que hay algo más aparte de todo esto y pasa por, voy aquí abajo, pero por los recursos de uso común que tienen que tener reglas muy claras, consensuadas por el colectivo que lo usa, ¿no? Entonces, esta es un poco nuestra base teórica para todo lo que hacemos en espacios compartidos. Ejemplo, el COVID. Con el COVID había mucho problema con el tema de alimentos, ¿no? Había mucho estrés porque muchas familias del barrio son chatarreros o trabajan con al día a día. Entonces, en cuanto hubo confinamiento, fue apocalipsis total, ¿no? Porque la gente estaba desesperada porque tampoco llegaba la renta mínima, la renta de inclusión y el ingreso mínimo vital han empezado a llegar en los últimos años, pero con el COVID no había. Entonces, bueno, salió la idea de hacer un banco de alimentos, apoyamos un poco en la idea y después de todo esto dijeron, oye, tenemos un montón de descampados, ¿por qué no hacemos huertos urbanos? Entonces nosotros ahí, claro, nos agarramos como un clavo ardiendo y dijimos, huertos urbanos, nos encantan, somos arquitectos. Y entonces dijimos, venga, huerto urbano, vamos a hacer un proyecto de huerto urbano. Y con una iniciativa vecinal pues salió este proyecto de huerto urbano. Conseguimos contactar con el propietario de una parcela que estaba ahí abandonada, llena de basura. Al propietario le estaban pidiendo vallarla, le costaba creo que 25.000 euros y tal. Y le dijimos, mira, nos lo cedes 10 años, pagamos el IBI, pero hacemos aquí algo para la comunidad. Dijo que sí, y entonces empezó el primer proyecto de espacio común en el barrio, que es el huerto urbano que tenemos ahí en el barrio del Cementerio. Y lo más interesante es que nos sirvió como excusa para que el grupo motor del huerto comunitario empezara a organizar actividades y a día de hoy, bueno, es una maravilla porque es como un poco el faro del proyecto común en el barrio que luego ha desembocado en un parque para niños, en fin, una cantidad de cosas muy interesantes y tienen a un grupo de vecinos y vecinas súper motivados. Nos reunimos con ellos una vez al mes y eso, combinan cosas que organizan ellos, la parte comunitaria, con, oye, podríais conseguir dinero para estiércol, con la parte de servicios, ¿no? Y lo combinamos, yo creo que de manera bastante exitosa. Y también utilizamos este espacio para eventos. Concretamente, el huerto sirve como sede del único concurso de cata de tomates alicantino, que no lo conocéis, pero es muy famoso, lleva ya 2 años, que es en el barrio del Cementerio, y participan todos los huertos urbanos de Alicante. Llevan sus tomates y hay un jurado que va subiendo de nivel. El año pasado ya tuvimos
Segunda edición tuvimos al chef del restaurante Riff de Valencia, que es un chef estrella Michelin, y este año viene él y se trae al quien era el jefe del Bulli antes de Ferran Adrià, al mentor de Ferran Adrià. Como claro, se lo pasan muy bien. Vale, vienen aquí, hacen jurado de la cata de tomates y nos van a hacer un curso de cocina saludable y económica. Si queréis venir va a ser más o menos por julio, lo publicaremos. Es divertidísimo y yo lo recomiendo, de verdad que nos lo pasamos muy bien. Y entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacemos, ¿no? para llegar a, o sea, cómo llegamos, ¿no? Y un poco toda esta idea de la difusión. A mí tengo que reconocer que antes de encontrar este libro de Mauricio Miller, yo tenía más ansiedad que la que tengo ahora. Es un dilema, ¿no? Cuando tú estás trabajando en estos proyectos te da la impresión de que todo es lentísimo, en cuanto hay un bache se te cae el mundo encima. Entonces, bueno, la teoría de la difusión de la innovación es una teoría que se desarrolla con todo el tema de la innovación tecnológica, pero es súper interesante porque ahora han visto que también se puede aplicar a lo social. Entonces, cuando hablamos de innovación social, aplicamos un poco los mismos términos. ¿Qué nos dice la teoría de la difusión de la innovación? Que en un contexto dado, la innovación no es creación, la innovación es reorganización de recursos, ¿vale? Esa es la definición de innovación. Es reorganizar los recursos para tener un resultado mejor que el que había antes. Entonces, una vez que en un contexto dado hay gente en el barrio que utiliza los recursos de forma distinta, lo que sucede es que se convierten en los innovadores. La gente con la que empezamos a trabajar son innovadores. Es gente que lo pilla, que te dice, o sea que si yo doy horas, me repartes la gotera, pero si le digo a no sé quién que también haga horas y tal, podemos hacer, y lo pillan rápido y empiezan a funcionar con lo que les estás proponiendo, o te proponen una solución distinta. Bueno, pues eso es un 2,5% de la población, ¿vale? Esos son los innovadores. En un barrio en el que hay 500 habitantes, o sea, tenemos más que suficiente. Claro, la clave está en difundir esa innovación, en contarlo, en hacer lo que estoy haciendo aquí ahora, pero también, esto lo hago en el barrio. Muchas veces hago presentación de lo que, hacemos un informe anual de lo que hemos hecho este año y tal. ¿Por qué? Porque nos hace falta que haya los primeros seguidores, que es la gente, los celosos, esos son los mejores, los que ven y dicen, ostras, pero, oye, que es que mira lo que está haciendo Manolo, qué cabrón, yo también quiero, y se ponen a copiar a los innovadores. Una vez que es conseguido esto, ya lo que te dice la ciencia es que no sabemos si funciona o no. El único éxito que podemos controlar es llegar al chasmo, al abismo, que es el 16%. Una vez que has conseguido el 16% de la población, tu innovación se puede ir a la mierda o puede funcionar. O sea que nuestro proyecto está intentando conseguir que el 16% de la población de un barrio trabaje con la propuesta que hacemos esta de la regeneración urbana comunitaria. Y ya veremos si llegamos a la mayoría temprana, y luego siempre hay un 16% de retrasados, ¿no? de gente que jamás va a participar, del proyecto de regeneración urbana comunitaria y que jamás tendrá un móvil, ¿sabes? Simplemente se morirán y llegará una nueva generación, pero hay que asumir que hay gente dentro de estos contextos que nunca va a unirse al proyecto. Entonces, bueno, no sé si responde a tu pregunta, pero a mí, desde luego, esto me tranquiliza mucho. El decir que el 16% es algo muy asequible. Y el 2,5% lo tenemos. O sea, la gente, hay mucho más de un 2,5% que de primeras viene y dice, vale, venga, ¿qué hacemos? Entonces, ahora voy a lo concreto, ¿no? Cuando hicimos lo del huerto, José, que vivía en otra parte del barrio, dijo, oye, yo tengo enfrente una parcela que está llena de basura, la voy a limpiar, pero si la limpio, lo voy a hacer sobre todo con mis hijos, mis sobrinos, con todos los chavales, vamos a hacerles un campo de fútbol. Y venga, reto aceptado. Entonces hicimos como una especie de plan general de lo que podía ser una infraestructura, teniendo en cuenta que teníamos 0 euros para acometerlo. Entonces, bueno, dijimos, vale, pues hacemos el proyecto, lo hicimos con talleres participativos, bueno, lo típico, ¿no? Maquetas, tal, no sé qué, todo el mundo contento, venga, pues perfecto. Y empezamos poco a poco a decir, venga, ¿cómo? Entonces empezamos a aliarnos con la universidad, conseguimos un proyecto con la universidad que financió
bueno, esta es la parte de las asambleas y tal que ya os he contado. Y empezamos poco a poco, ¿no? En la universidad conseguimos un proyecto que era, vale, optimización de recursos, pero también materiales. Entonces, empezamos a hacer ese espacio público, pero con materiales del barrio, sobre todo tierra. Dentro de la tierra del barrio hicimos adobe, tapia vertida, también de tierra y formación, ¿no? Intentando que la gente, bueno, pues eran los vecinos los que construían, se formaban la bioconstrucción y poco a poco ir consiguiendo espacios, y yo siempre digo, que no se nos olvide celebrar. Nosotros, las obras son tan largas, porque como no podemos acometerlas de golpe, es como que las hacemos por franjas, ¿no? Y siempre cuando hacemos algo que merece la pena celebrarlo, lo celebramos, ¿no? Montamos una fiesta, invitamos a todo el mundo, flamenco, pues todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Y creo que ahora vienen fotos de antes y después y ya acabo. La idea de todo esto que os he contado es, por no llevarlo solo pero en cualquier contexto es, vale, tenemos una comprensión compleja de la situación, que sabemos que no solo se puede responder desde la arquitectura, que si vamos a darle una respuesta que también sea compleja. Si vamos a intentar generar una respuesta que aborde todas las dimensiones de eso que hemos reconocido como un problema. Y para que os hagáis una idea de cómo va el proyecto, empezamos en 2017 con un dinero para el diagnóstico y poco a poco pues fuimos consiguiendo convocatorias y en 2022 la Comunidad Valenciana apostó por la obra. Entonces, este es el dinero que tenemos para obra en 2022, este es el dinero que tenemos para funcionamiento. Funcionamiento es pues, pagarnos a nosotros y pagar a la gente del barrio que está trabajando en obra y tal, y luego 50.000 euros de investigación. Pero bueno, que es un proyecto que poco a poco se iba consolidando y que llega un momento, pues más o menos despega. Este año conseguiría, en vez de 200.000, nos ha metido 500.000 euros para ahora. Lo cual, bueno, pues poco a poco vamos consolidando esa, no sé si os acordáis, pero en esa gráfica que pongo de la consolidación es donde estamos ahora. Si conseguimos que esto se perpetúe, pues probablemente podamos en 10 años vender un proyecto de regeneración comunitaria de barrio hecho. Por ahora es un proyecto de regeneración comunitaria de barrio en humo, es vender humo. Pero bueno, estamos poco a poco en ello. Y este es el reparto para que veáis un poco cómo se reparte en temas de financiadores, ¿no? A día de hoy casi todo el mundo piensa, pues ¿quién financia proyectos sociales? Pues la Caixa, ¿no? La Caixa que nos financia, y gracias a la Caixa, pero la Caixa es lo verdecito, es entidades bancarias. Lo azulito es el Ayuntamiento de Alicante y todo lo ocre, contando lo rojo, es autonomía. El grueso del proyecto nosotros nos lo financia la Comunidad Valenciana a través de diferentes convocatorias, Tenemos convocatorias de salud, participación, IRPF, o sea, todas las convocatorias que podéis imaginar, es un batiburrillo y luego un convenio que nos paga la obra. Pero es que las familias ponen más dinero que... Esto es dinero solo, no hablo de recursos ni de horas, ni nada. Es dinero. Las familias del barrio ponen, que son estas, y esto es gente que dona a través de crowdfunding, las familias del barrio ponen más dinero que el Ayuntamiento de Alicante, a día de hoy. ¿Vale? O sea, que estamos en un modelo muy autogestionado. Yo me quejo un poco porque me gustaría que el Ayuntamiento de Alicante diera más dinero, pero en realidad también me siento orgulloso, ¿no? Que la gente dice, pues pongo pasta. La mayoría de la pasta es gente que pone pasta para su casa, ¿no? O para la casa en la que va a vivir. Entonces financian más o menos un 20% de lo que cuesta la obra de vivienda. Entonces claro, ya, pues Pero bueno, que al final dices, ¿cuál es la solución? Si la gente quiere pagar por tener un hogar digno, O sea, la gente no quiere que se lo regales. Y un poco para que veáis, y ya acabo con esto, las transformaciones que han ido habiendo, ¿no? Estos son fotos del diagnóstico que hicimos en 2017 y el entorno después de... Estos son los jardines del cura, que es la zona esta que os digo del parque de fútbol y tal. Esto ha sido pues, con semanas de construcción participativa, muy poquita mano de obra cualificada, casi todo era voluntariado, y poco a poco se han plantado creo que unos 60 árboles en esta zona. Se ha conseguido empezar un campo de fútbol, que veis la referencia, la foto no es exactamente igual, pero es la misma zona. De pasar a tener un vertedero a tener pues, un espacio común, ¿no? Igual, zonas estanciales, formamos a un vecino para que hiciera papeleras y mesas en madera, y ahora está haciendo papeleras y mesas en madera como churros, está sacándolas ahí sin parar. Pero bueno, pues la gente ahora
se responsabiliza de una papelera pública, ¿no? Dice, esta es mi papelera, pero así no hay papeles en el suelo. Como no hay recogida municipal de basura, pues la gente recoge la basura de su papelera y se encarga. Y por acabar, optimistas, y pese a todo esto, que espero que os haya encantado, no estamos llegando, o sea, sigue habiendo infravivienda en el barrio del Cementerio, hay desahucios de familias vulneradas. La semana pasada hubo 2 intentos de desahucio, de fondos de inversión sobre todo. Hay 40 viviendas cerradas de fondos de inversión y gente viviendo en chabolas, en el barrio del Cementerio, ya no salgo de otro barrio. En este barrio hay gente que está yendo en la calle, Jesús está yendo en la calle, que es, si vais al cementerio de Alicante, es el aparcacoches del cementerio de Alicante, duerme en la calle, no en una chabola, literalmente en un cachito de la calle La Mina, y al lado hay una vivienda cerrada de un banco, con alarma, con puerta blindada, todo. No conseguimos acceder a los fondos Next Generation porque están muy bien, pero no nos han dado ni un euro de los fondos Next Generation por ahora. Nos han dado convenios y tal, pero los fondos Next Generation a día de hoy no están llegando al tercio de población en situación de vulnerabilidad. Están llegando más bien a la parte pues, clase media, sobre todo está llegando ahí, pero a estos barrios no llegan. Y el cementerio es uno de muchos barrios afectados, o sea, todo esto porque yo soy cabezón, entonces empecé por el cementerio y hasta que no acabe con el cementerio no voy a pasar a otro, pero hay un mogollón de barrios en los que se puede trabajar. Y luego, cuando hablas con los observatorios de la vulnerabilidad urbana, ya te anuncian, que no ha salido aún, pero que cuando salga el informe de la vulnerabilidad urbana ha crecido desde el último censo, que ya era espantoso, pues ha crecido, ¿no? Estamos peor. Y eso es un poco todo. No quiero ser pesimista, pero lo que sí quiero transmitiros es que desde la ilusión y desde la disciplina de la arquitectura se pueden abordar problemas complejos junto a otras disciplinas, y daros las gracias por la paciencia.